Hola, bienvenidos a todas y todos a una nueva edición de nuestro podcast Protagonistas de la Silva Enríquez. Hoy conversaremos sobre el tema de la exclusión y los excluidos en Chile. Nos acompaña Héctor Cavieres Higuera, psicólogo de la Universidad de Chile y doctor en psicología de la misma universidad, investigador, hoy director de la Dirección de Posgrados y decano interino de la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas de nuestra universidad. Héctor, muy bienvenido al podcast Protagonistas de la Silva Enríquez. Muchas gracias por la invitación, Gino. Probablemente la discusión constituyente nos ha traído varias reflexiones y varios cuestionamientos públicos, conversaciones públicas. Entre ellas, la exclusión y la inclusión. Me gustaría tomar el primer concepto. ¿Existe exclusión en Chile? ¿Existen chilenos excluidos? ¿De qué? ¿Quiénes? Tipifiquemos un poco. Me parece muy pertinente cuando tú preguntas el qué o de quiénes. La exclusión, como otros conceptos, son conceptos súper manoseados, que de repente de tan manoseados parece obvia su explicación, ¿no? Pero cuando uno dice la gente ¿está excluida de qué? Está excluida de tener plata, está excluida de tener salud, está excluida y lo empiezas a operacionalizar en espacios, en lugares, ¿no? Cuando se habla de exclusión desde el punto de vista teórico, se habla de una dificultad en la participación social en términos globales. Y básicamente los organismos internacionales que hablan de esto entienden la exclusión separada como en 3 niveles: lo político, lo económico y lo cultural. Y es muy relevante entender estos 3 niveles, porque complejiza muchísimo el tema de la exclusión. Tú puedes tener a alguien pobre, por ejemplo, pero que puede estar muy incluido políticamente. Puede ser un activista político, puede participar, y culturalmente a lo mejor puede comulgar con valores conservadores que en un momento determinado en una sociedad pueden estar muy en boga. Entonces su exclusión se acota a un ámbito. Esta noción un poco más compleja de exclusión o menos obvia permite también afinar la puntería cuando uno quiere hacer el ejercicio inverso de la exclusión, que es la inclusión. Porque en el fondo, si yo quiero hacer que alguien participe de mejor manera en la sociedad, se me convierte en un mar. ¿Cómo meto a alguien en la sociedad completa, no? Pero cuando yo determino que lo que le falta a esta persona, por ejemplo, es integración laboral, entonces me fijo en ese escenario y pongo acciones y metas en ese escenario. Por ejemplo, lo que pasa con las mujeres. Tú sabes que las mujeres tienen porcentajes de participación laboral inferior a lo de los hombres en la misma edad. Y eso te permite entonces empezar a mirar eso como una problemática particular para empezar a ver. Los jóvenes, también en el mercado laboral, ¿no? Los jóvenes duplican o triplican, por ejemplo, los porcentajes de no participación laboral. Y es más, tú puedes pensar, por ejemplo, en jóvenes acomodados, pero de repente estos jóvenes acomodados, su dinero no es de ellos. Entonces, en el fondo, hacen uso de una situación de privilegio social, pero que tampoco les es propia. Y ahí es cuando en algunas investigaciones nosotros declaramos que solo por el hecho de ser joven es una persona que ya está en una situación de exclusión distinta de un hombre adulto, maduro, que en un escenario además heteronormativo está siempre ubicado en una mejor posición social que una par de él, mujer, por ejemplo. Pero si tuviéramos que tipificar un poco la sociedad chilena desde este ámbito, ¿no? Desde la exclusión, debiéramos formar algún tipo de clúster. ¿Cuáles son los grupos clásicos cuando hablamos de la exclusión? Quiero llevarte un poco a eso, porque se habla de los excluidos, efectivamente de los adultos mayores como un grupo, y ellos básicamente con exclusiones en varias cosas, ¿no? Exclusiones cuando tú dices, por ejemplo, sobre derechos básicos, no sé, temas de salud, pensiones o reinserción en el mercado laboral, a pesar de estar pensionado. ¿De quiénes estamos hablando? ¿De los migrantes? ¿Estamos hablando de ¿cómo se llama? ¿De condición de género? ¿De quiénes? ¿Quiénes son los excluidos en Chile? Permíteme primero una leve complejización para luego hacer la simplificación. Yo te decía que para hablar de exclusión tenemos que pensar que la exclusión se desarrolla en 3 ámbitos: lo político, lo económico y lo cultural. Y que efectivamente uno podía hacerlo en uno y no en el otro.
Entonces ya tienes un primer vector. Si alguien está excluido de lo político, de lo económico y de lo cultural, claramente está más excluido que alguien que está solo excluido de uno de esos tres ámbitos. Entonces ahí ya tienes un elemento. Y tú puedes imaginar grupos sociales que, por ejemplo, están excluidos por sus creencias, pueblos indígenas, por ejemplo, de los aspectos más culturales socializados en la sociedad masiva. Si esa persona indígena además es pobre, entonces ya lo tienes. Y si además no tiene participación política, lo tienes excluido de los tres ámbitos. Y ya puedes imaginar un grupo sin siquiera que yo te lo nombre, porque tú lo puedes evidenciar de manera rápida. Pero teóricamente la exclusión política en Chile existe, porque da la impresión de que cualquiera podría o pudiera adherir a un determinado movimiento, una determinada ideología, ¿o no basta eso? No basta, porque la participación política tiene que ver con el poder y con el ejercicio del poder de una manera legitimada. Entonces, por ejemplo, un niño está en una posición de exclusión política distinta de un adulto. Un niño no puede votar. Un niño tiene mecanismos de participación mucho más acotados, puede ser en su centro de estudiantes, etcétera, ¿no? Entonces es diferente en ese sentido el nivel de participación que puedes tener según tu ubicación en la estructura social. Y ahí quiero ir al segundo vector, que te decía como una lógica de complejización, porque uno es mirarlo desde ámbito y otro por el nivel de integración. Y tú puedes tener una exclusión que es absolutamente estructural por un lado, que si en el fondo, insisto, estás atravesado por todas estas variables, si eres mujer, si eres mapuche, si tienes alguna discapacidad y además eres pobre, y además estás en una zona geográfica alejada, es muy distinto de si tienes esas variables, por ejemplo, en otra zona, o no tienes algunas de esas variables. Versus en el otro polo, que hay gente que de alguna manera escoge marginarse de esos ámbitos. Por ejemplo, a propósito de lo que tú decías de lo político, nosotros tenemos de un tiempo a esta parte muy baja participación en términos de las votaciones. ¿Y esa gente es porque no puede votar? No, es porque escoge. Y a eso se le denomina autoexclusión. Entonces hay personas que escogen marginarse de alguno de estos aspectos y hay otros que están marginados por la estructura social. Entonces eso te da una gama muy amplia de situaciones. Ahora, respecto de tu pregunta, si uno hiciera este cruce y atravesara la sociedad en su conjunto, lo que tú tienes es un ejemplo de lo que terminó ocurriendo cuando tuviste el estallido social. Básicamente en Chile tienes un grupo de personas que son muy pocas, que están, por así decirlo, sobreincluidos en los tres ámbitos. O sea, que manejan básicamente y tienen poder en lo político, en lo económico y en lo cultural. Y es la élite. Ellos deciden por todo un grueso de personas. Luego tienes otras personas que tienen algunos ámbitos de participación y algunos registros de poder. Tienes una clase media que alcanza a endeudarse, pero que alcanza a escoger ciertas cuestiones. Y luego tienes bajo esa pirámide un grueso de personas que no escoge nada. Que no escoge las leyes, que no escoge quiénes los gobiernan, que no escoge los colegios donde van, que no escogen la salud que tienen. Y esas son personas que efectivamente, si bien son parte de la sociedad, no tienen poder y no tienen una participación en la toma de decisiones. Pero pareciera que muchos no tenemos o no tienen conciencia de sus niveles de exclusión. El modelo neoliberal, digamos, finalmente te dice que, o sea, nos ha acostumbrado a ciertas, comillas, mentiras. Nosotros nos salvamos solos, nuestra pensión depende de nuestro esfuerzo, nuestros hijos pueden estudiar donde quieran, situaciones que a todas luces, cuando uno reflexiona sobre aquello, son falsas. Bueno, sí, muchos autores te dirán que el trabajo ideológico que se hizo sobre el modelo es tremendamente eficaz, ¿no? Para que un modelo se sustente no basta con que lo sustente quienes tienen el poder, sino que quienes no tienen el poder también tienen que creer en el modelo. En las investigaciones que nosotros hemos realizado, por ejemplo, a propósito de comunas más pobres, más excluidas, si uno las quisiera llevar al lenguaje que estamos hablando, lo que te encuentras son discursos absolutamente en la lógica de la élite, ¿no? Cuando tú les preguntas a esas personas que están estructuralmente atravesadas en una comuna que tiene indicadores, por ejemplo, pésimos desde todos los puntos de vista del diseño urbano, te encuentras que son personas que te dicen: no, porque el que quiere puede, el que quiere puede progresar, el que es pobre porque quiere, y te lo dicen ellos mismos. Y tú te preguntas cómo es esto posible, ¿no? Y es posible, porque en el fondo existe una individualización del éxito, pero también existe una individualización del fracaso. El fracaso es por culpa tuya.
Y eso es una lógica muy neoliberal y muy anclada en el modelo norteamericano, básicamente. Cuando tú pensás en el sueño americano ¿qué es? ¿Es vamos yo, mis amigos y un conjunto de personas a surgir? No, pues es tú, tu talento, tus capacidades, y de repente si hay que pasar a llevar a otro, lo pasamos a llevar, no es problema, y llegas a la cima, ¿no? Es un modelo absolutamente individual. Desde esa perspectiva tú ves que el octubrismo, digamos, el proceso político y social que estamos viviendo, es el cambio del yo al nosotros. ¿Se vislumbra algo de aquello? El otro día escuché un comentario respecto a aquello y me pareció bien sorprendente. Como que el mundo neoliberal es como la selfie, el self, ¿no? El mirarse a sí mismo. Y en esta cosa del self, del yo mismo, es yo me saco la foto, yo no necesito, yo muestro dónde estoy, yo todo. Es una operación que depende solo de mí mismo. Entonces alguien decía que es como, no sé, es como la cosa icónica del neoliberalismo, la selfie. Y la selfie puede ser como concepto, ¿cómo se llama? Utilizado en distintos ámbitos, ¿no? Yo tengo dudas de si hay un giro profundo hacia una lógica más colectiva. Porque si tú le preguntas a la gente quiere mantener sus márgenes de decisión, la gente quiere que se respeten sus fondos, y esto es mío, la gente no está dispuesta de alguna manera a que se le quiten grados de toma de decisión en términos individuales. Yo creo que lo que pasa en octubre es un giro tal vez en términos, no sé si hacia lo colectivo, pero a lo menos en términos de la lógica de poder. Para mí la frase de Cecilia Morel es gráfica, ¿no? O sea, hay un cuestionamiento muy real a la lógica del privilegio. Hay un cuestionamiento... ¿Está ocurriendo algo claro, que va a terminar o va a modificar nuestros privilegios? Vamos a tener que soltar, no me acuerdo la expresión exacta, ¿no? Vamos a tener que pensar o entregar nuestros privilegios. Y yo creo que lo que hay es un cuestionamiento a eso, ¿no? O sea, todo lo que termina ocurriendo es como, oye, aquí nosotros podemos llevarla, ¿no? Aquí nosotros podemos realmente cambiar las cosas. Y ahí se articula un nosotros. Pero es un nosotros que, a mi juicio, y aquí a lo mejor otros discreparán conmigo, tiene que ver también con un eventismo social, con un proceso que se da en una coyuntura particular, en donde se genera una situación colectiva, pero que no sé si cambia radicalmente la noción súper individual que tenemos. Cuando tú miras, por ejemplo, los datos, te das cuenta que es súper raro Chile, así como en el concierto internacional, porque, por ejemplo, es de los países que tiene más niveles de bienestar, pero a la vez más niveles de malestar. Es como si tenéis bienestar no podéis tener malestar. Pero cuando empiezas a mirar cómo se mide eso, te das cuenta que la gente está muy contenta consigo mismo y con su familia. Niveles más cercanos así. Y cuando están molestos con los niveles más macro. Entonces, claro, se mantienen una diferenciación como entre lo individual y lo cercano, en donde yo me las bato conmigo y mi familia, a la que quiero mucho y me quiere mucho, y ahí estoy contento, pero este país no. Entonces, lo colectivo siempre genera ruido, genera problemas, y ahí yo creo que todo el periodo de dictadura hizo un trabajo lamentablemente impecable, diluyendo efectivamente escenarios de colectividad real que sí estaban instalados hasta antes de eso. Hasta antes del periodo de dictadura, pertenecer a un partido político, ser del sindicato, eran cuestiones que te definían como integrante de la sociedad, ser del equipo de fútbol, ser de la liga de algo, ¿no? Ay, claro, y desde el punto de vista, por ejemplo, territorial y urbano, el tema de todas las cooperativas de los vivienda, barrios, las por cooperativas ejemplo, de vivienda, los barrios, cada empresa construía, a través de los propios sindicatos. Yo soy ferroviario, yo soy del sector. Estaba ese rollo de un nosotros acotado a ciertos espacios. En el periodo de dictadura todo eso se diluye y se instala, como tú bien señalas, ¿no? Un modelo neoliberal experimentalmente con mucha potencia, y se instala muy bien, ¿no? Entonces lo que tú tienes hoy día son discursos muy individuales que a veces confluyen distintos discursos individuales en un discurso aparentemente colectivo. Pero por eso te digo, personalmente yo tengo dudas de que haya habido un giro hacia una noción más colectiva. Cuando hablamos de excluidos, uno tiende a asociar como conceptos colaterales, ¿no? Básicamente el tema de expectativas, el tema de espera. En ese ámbito, y hablando de los cambios sociales en ciernes, el preámbulo de la nueva Constitución, que se votará en septiembre próximo, señala en su único artículo: nosotras y nosotros
el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones, nos otorgamos libremente esta Constitución, acordada en un proceso participativo, paritario y democrático. ¿Se puede entender esto como un síntoma de algo nuevo? ¿Un síntoma de dejar atrás un poquito la exclusión, de privilegio de la inclusión? ¿Un acto de reparación? ¿O es solo un discurso? A mí me parece que es súper difícil separar los análisis que se hagan como del objeto constitución, del objeto convención, que además terminan siendo distintos, ¿no? De todo lo que hay, de los manejos que en estos momentos también se tratan de intencionar dependiendo desde qué lugar tú leas esto. Pero cuando tú lo miras y tratas de, y por eso aviso, ¿no? Trato de hacer un análisis desde el punto de vista tal vez más técnico. Este es un proceso innegablemente correcto. O sea, una vez que se toma la decisión, se alinean todas las institucionalidades para darle espacio. Se ejecuta una votación. Llega la gente que debe llegar bajo los mecanismos que fueron convenidos. Se respetan los plazos, se da el producto que se conviene. O sea, aquí no ha pasado nada extraño, ¿no? Si tú lo miras desde esa línea. Otra cosa es que tú digas, no, pero es que no lo hicieron bien, o que dijeron, o que se dieron gustos. Perfecto. Pero cuando tú lo miras desde el punto de vista del producto, esta instancia se compromete a entregar el producto, va a estar. O sea, jurídicamente es impecable, ¿no? Desde su legitimidad y todo. Y cuando tú miras la prensa internacional o los investigadores internacionales, o te toca viajar, por ejemplo, me tocó ir a España en algún momento y te preguntan, ¿de verdad están haciendo esto? ¿De verdad es paritario? O sea, mucha gente que ve solo esos elementos de esta cuestión es avanzadísima. O sea, ¿qué clase de Finlandia y Suecia son ustedes, digamos, aquí, no? Qué divertido que la mirada externa sea aquella cuando internamente quienes están en contra, obviamente nos comparan básicamente con Bolivia y con Venezuela. No ven que haya ningún progreso, sino que al contrario, que hay una involución respecto del vecindario. Cuando tú lo miras en términos concretos también, la irrupción de los derechos sociales que ahora se garantizan se parecen mucho más a cosas como las que hay en Francia o en Alemania, que son muchas veces modelos, ¿no?, contra los que a ti te gustaría compararte o ver. Desde ese punto de vista, a mí me parece que esto parte con una tremenda expectativa, de alguna manera, ¿no? Es una forma que encuentra una élite, y eso hay que decirlo también, un mundo político de encauzar un conflicto social y que efectivamente lo logran, lo que también es muy decidor, ¿no? O sea, se le logra dar una salida institucional e institucionalizada por los poderes establecidos a un conflicto social que parecía en algún momento absolutamente inabordable. Lo que habla muy bien, ¿no? O sea, es un acto cívico, si lo quieres poner así. Luego se produce el efecto, pero claro, luego nuevamente esto compromete intereses de grupos, ¿no? Y compromete mayormente los intereses, y volvemos a la discusión de los privilegios, porque una discusión que amplía beneficios le quita algo a alguien. Esto es inevitable, estas cuestiones son vasos comunicantes. ¿Y quiénes pierden? Los que tenían. Y los que más tenían, más pierden de alguna manera en una lógica de ese tipo. Entonces, que esto abra expectativas, a mí me parece absolutamente correcto. Que esto vaya a solucionar las cosas, también es otro discurso que se acuñó, ¿no? Oye, pero ¿para qué vamos a cambiar la Constitución si esto no va a cambiar nada en el corto? Es cierto, que es obvio, y yo no creo que la gente no tenga claro o tenga la expectativa de que esto va a cambiar su condición el 5 de septiembre si se aprueba el 4, ¿no? Pero efectivamente abre un camino o corona un camino de participación político-social de grupos que no habían estado de alguna manera representados. ¿Tú crees que asegura más participación, tal como está el proyecto ahora? Y la segunda pregunta y derivada es si efectivamente la mayor participación mejora la calidad de la democracia. ¿Y por qué? O sea, por definición de la democracia, una mejor participación mejora la calidad de la democracia, digamos. Mientras más gente participe, se mejora aquello. Desde esa perspectiva, el voto obligatorio es un acierto en este caso concreto. En esa lógica sí. Ahora el problema es que, claro, cuando uno da solo la obligación y no genera la concientización o no hace el ejercicio pedagógico educativo respecto de eso, falta una parte, ¿no? Porque también hay que acompañar eso, ¿no? O sea, la discusión ya ha sido amplia respecto de las clases de cívica, las clases de economía, los colegios que no todos las tienen, y la necesidad de entender esto, ¿no?
pero un escenario constitucional nuevo abre eso mismo. O sea, esto va a tener que ser parte de los currículum de los estudiantes del próximo año, sea lo que sea, para que se entienda por qué sí, por qué no, etcétera, y debe ser parte, ¿no? Debe generar una discusión social. Tú sabes que a raíz de eso es súper curioso, investigando el tema de educación cívica, o educación ciudadana, como se le llama ahora. Yo tenía la idea en algún minuto de que durante la época de la dictadura no se dio educación cívica. Y efectivamente formaba parte del currículum, pero cosa curiosa, las 2 horas semanales se transformaron en 1 hora de economía y en 1 hora de educación cívica. Lo que pasa es que enseñar lo que decía la Constitución, que estaba basada solo en normas transitorias, al final no tenía ningún interés ni para profesores, ni probablemente respecto de alumnos. No, y lo otro es que entiendes tú por educación cívica también. O sea, cuando es el traspaso informativo respecto de la Constitución, es distinto de cuando tú entiendes que es una educación para la ciudadanía, ¿no? Que tiene que ver también con compartir con otros. Por eso, por ejemplo, muchas de las horas de educación cívica en algunos colegios se transformaban en consejos de curso. Pero la operacionalización del... Y que si uno lo mira en términos de un espíritu puede llegar incluso a ser correcto, ¿no? Pero claro, cuando el consejo de curso se transformaba para que los estudiantes hagan lo que quieran mientras el profe llenaba lo que no había llenado el resto de la semana, también se perdía ese sentido. Oye, en el ámbito de la inclusión más que la exclusión, nos da la impresión de que uno de los elementos donde han habido cambios más significativos y que los notamos todos es en los derechos que se han conquistado respecto del tema de la educación, que es el tema además que nos convoca por ser parte de la universidad. Quedó atrás la frase el baile de los que sobran, de los prisioneros, en algún minuto cuando decían a otros les enseñaron secretos que atinó, a otros dieron de verdad esa cosa llamada educación. Ellos pedían esfuerzo, ellos pedían dedicación. ¿Y para qué? Para terminar bailando y pateando piedras. ¿Tú crees que hay un grupo a quien todavía interpreta esta letra que ya tiene 3 décadas? Creo que es innegable que haya avances. O sea, sería muy obtuso, muy extremo pensar que no lo hay. Las políticas de gratuidad o la irrupción en el escenario educativo de universidades como esta, que tienen una legítima vocación social. Yo insisto en señalar que muchos de nuestros estudiantes, si no estuvieran en esta universidad, no estudiarían en la universidad. Y eso es efectivamente ofrecer una oportunidad distinta que no está en otros espacios, ¿no? Y con este sello y con esta calidad y con lo que queremos trabajar acá. Pero junto a eso es innegable también que en esta lógica de polo existen 2 polos. Y hay una élite que no tiene que esforzarse nada por lograr ciertas cosas. Y que, como decía alguien, no importa Joseph Stiglitz, ¿no? Hacía esta investigación y señalaba que el 90% de las personas ricas muere ricas, no importa lo estúpidos que sean, y eso lo decía él con esas palabras. Y al revés también, el 90% de los pobres, no importa cuánto se esfuercen en ese caso, ¿no? Entonces, sí, pues hay partes que todavía siguen ciertas. Hay partes o hay lugares en donde, por ejemplo, nosotros hemos trabajado, en donde esta universidad también trata de llegar, que hay sujetos que no tienen oportunidad alguna, ¿no? Y que hay sujetos que lo van a tener muy difíciles y que a lo mejor son muy talentosos, pero dependiendo de dónde vienen o de los espacios a los que les ha tocado frecuentar, sus oportunidades de integración siguen siendo muy bajas. Y hay que apuntar allá. O sea, todavía hay lugares en donde, cuando se dice, por ejemplo, el Estado no llega, ¿no? Pero esa frase se ha acuñado muchísimo respecto de temas de seguridad. Yo creo que a rato el Estado no llega a lugares mucho más cercanos. A lugares donde estas personas no tienen oportunidades, ¿no? A lugares donde estas personas no tienen una educación en sus colegios que les permita tener referencias reales del tan manoseado también ascenso social. Entonces sí, hay cambios, hay mejoras, por cierto, pero también hay espacios en donde esto no ha cambiado nada, y en ese sentido hay gente que sigue pateando piedras utilizando lo que tú señalas. Si tuvieras la oportunidad de definir una política pública prioritaria en temas de inclusión, como antónimo de exclusión, ¿qué se te ocurriría hacer y por qué, obviamente? Suponemos que logras todos los acuerdos, que nace en tu cabeza, terminas con el apoyo de parlamentario, la transformas en ley y tienes los recursos para operacionalizarla.
en 3 meses, en 90 días. Me cuesta pensar en una política. O en- Y me cuesta pensar en 2 o en 3 o en 10. Pero tal vez lo que me es más fácil a partir de la pregunta que tú me haces, me parece particularmente compleja de resolver, es pensar en un grupo. Si yo tuviera que partir por un grupo, pensaría en las mujeres. O sea, me parece que ahí hay innegable años de rezago en cuestiones que son absolutamente impresentables todavía. A mí, desde los cargos que tengo, de repente me toca recibir currículum. Y tú ves cuando las mismas personas que postulan son hombres o son mujeres con experiencias similares en términos de su presentación de sus antecedentes, y los hombres, sus pretensiones de renta son un 50% más. Entonces tú dices, ¿por qué? Porque son hombres. Y ahí hay que hacer un trabajo en múltiples ámbitos. Yo creo que es correcto las políticas, por ejemplo, de discriminación positiva respecto de las mujeres, porque para eliminar el rezago no basta con este discurso de que no, pues tienen que tener los mismos espacios y con eso es suficiente, porque no basta con los mismos espacios. Hay que generar políticas afirmativas, hay que hacer cosas para mejorar su ejercicio de integración, hay que facilitar cuestiones. O sea, el mundo de la casa todavía, en el grueso, sigue estando a cargo de las mujeres. Mientras eso siga ocurriendo, el espacio laboral va a ser su segundo lugar, no el primero. Y eso cambia todo, porque para el hombre el primer lugar es el espacio del trabajo, para la mujer es el segundo. Mientras no equiparemos eso, de alguna manera no vamos a tener una integración absolutamente igualitaria. Y yo apuntaría ahí, creo que para que una sociedad en el contexto actual mejore, ni siquiera me pensaría, a propósito de que si tú me pides una, ir al lugar más complejo. Pensaría ir al lugar de discriminación más obvia que tenemos. Y para mí está ahí. Héctor Cavieres Higuera, muchísimas gracias por esta conversación. Y bueno, nos estamos viendo muy pronto. Muchas gracias a ti, Gino, por la invitación. Universidad Católica Silva Enríquez, 40 años formando personas, forjando futuro.